Y hoy te quiero hablar sobre los límites en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué quiero decir hoy con esto de los límites en nuestra vida? No sé si te diste cuenta, pero muchas veces en nuestra vida podemos limitarnos a nosotros mismos en ciertas cosas, en ciertas actividades. Por así decirlo, podemos tener el dominio y el control de agarrar y hacer cosas o dejar de hacer cosas, ¿sí? Podés ponerle un límite a algo en tu vida, ¿sí? Y una de las cosas que vamos a ver hoy es cómo en la antigüedad, ¿sí?, se limitaban los terrenos, había límites, ¿sí?, en la antigüedad sobre las casas, ¿sí?, como hoy podemos ver que hay paredes, hay tejidos, hay palos, lo que sea, pero hay un límite, ¿sí? Y lo que vamos a enfocarnos hoy es a limitar nuestro pasado, a limitar una vida de pecado, a limitar las preocupaciones, ¿sí?, y una vida de descontrol, una vida de descontento, una vida completamente errada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a enfatizar hoy es marcar un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Una de las cosas que también vamos a ver es cómo el bautismo representa, ¿sí?, esto, representa un límite de decir, bueno, yo hasta acá vivía como quería, hacía lo que quería, pero de ahora en más yo ya morí y nazco de nuevo en resurrección para Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, y sobre todo vamos a ver también cómo Moisés, ¿sí?, fue bautizado cuando él iba cruzando el Mar Rojo, y también Noé fue bautizado en las aguas del diluvio. Así que vamos a leer primeramente Éxodo 19, del 21, luego 23 y 24. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Versículo 23 dice: Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve y desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, Señor, te pido para que tú, Señor, nos guíes y nos ilumines, Señor, con esta palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre cuáles son los límites que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. La palabra límite, ¿sí?, quiere decir línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios. También quiere decir extremo a que llega a un determinado tiempo, ¿sí? Y la historia que hoy estamos viendo, ¿sí?, lo que está pasando en el libro de Éxodo, Dios quería hablar con Moisés, ¿sí?, quería enseñarle todo lo que había pasado desde el principio hasta el día que estaban ellos hablando, y también un poco de lo que iba a pasar en el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no se rige por el tiempo, sino que Dios puede estar en cualquier momento, y Dios le quería mostrar esto a Moisés. Entonces le pide que solamente suba a él para empezar a anotar todo lo que hoy tenemos en el Génesis y demás. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios le dice que ponga un límite al pie del monte para que la gente no se acerque. Y el por qué está en Éxodo 33, 20. Dice así: dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá, ¿sí? Lo que quería hacer Dios era evitar que muera todo el pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dignos, vamos a decir, de poder ver toda la gloria de Dios, ¿sí? En nuestra carne, en nuestro cuerpo físico, así como estamos, si lo vemos a Dios, vamos a perecer. De hecho, en el Nuevo Testamento lo tenemos a Pablo, que ve la gloria de Jesús y se queda ciego. Hechos 22:11. Dice: como el brillo de la luz me dejó ciego, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco, ¿sí? En pocas palabras, él vio solamente el brillo de la luz de Dios y Pablo se queda ciego, ¿sí? Imagínate la gloria completa de nuestro Dios. Imagínate estar completamente en su presencia, lo que se siente, lo que se ve, ¿sí? Por eso era necesario que haya un límite en el monte, porque la gente, incluso los animales, podían morir si se acercaban
demasiado a Dios, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver también es que las leyes siempre van a ser para un límite en nuestras vidas, ¿sí? Van a mostrarnos hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Cada ley, ¿sí? Cada una de las leyes que tenemos en la palabra de Dios tiene una razón de ser, no simplemente está puesta ahí, ¿sí? Cuando ciertas leyes limitan tu vida es por una razón social, la cual nos termina beneficiando a todos. Amén. Esto es lo que tenemos que entender sobre las leyes de Dios. Cuando Dios te dice no a algo, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchaste decir que algo que estás haciendo o algo que estás pensando hacer o alguien que hizo algo es desagradable a Dios? Pero el fin de cada una de esas cosas a las cuales Dios no le agrada termina siendo, ¿por qué? Porque el fin termina afectando a la vida de esa persona o a la vida de alguien más, ¿sí? Dios dice que no a algo, ¿sí? Siempre por una muy buena razón. Si vamos a las leyes terrenales, algo muy básico, cuando tenemos un semáforo en rojo, sabemos que no tenemos que cruzar. ¿Por qué? Porque si nosotros cruzamos, podemos generar un accidente, ¿sí? Sabemos que está prohibido cruzar por algo que está en rojo, entonces tenemos un límite en ese momento, ¿sí? Ahora, una limitación divina siempre va a ser para tu propio beneficio. Génesis 26 dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Qué está pasando en esta historia? Abraham pasa por el reinado de Abimelech, ¿sí? Que era el rey de Gerar. Y lo que él hace, Abraham, termina diciéndole a su esposa, Sara, que mienta diciendo que era su hermana, ¿sí? Diciéndole, mira, si nosotros vamos a este pueblo y ven que vos sos demasiado hermosa y saben que vos sos mi esposa, me van a terminar matando a mí para quedarse con vos. Entonces vamos a decir que vos sos mi hermana y bueno, y que pase lo que tenga que pasar, prácticamente estaba diciendo Abraham, ¿no? Pero cuando Abimelech, ¿sí? ve a la esposa de Abraham y quiere quedarse con ella, Dios le sale al encuentro diciéndole, Abimelech, ella está casada, ella es una mujer la cual yo te estoy diciendo que te prohíbo que la toques, ¿sí? Pero nosotros estamos viendo que en esta historia Dios simplemente se lo está diciendo, no le mandó un rayo, no está disponiéndole a alguien enfrente, lo cual estaba protegiéndola a ella, sino que Dios le habla por un sueño a Abimelech. ¿Qué hubiese pasado si Abimelech hubiese dicho en este sueño, fue simplemente un sueño, una pesadilla, no pasa nada, me quedo con Sara? Hubiese habido un problema. Lo que nosotros tenemos que ver en esta historia es que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que Dios te muestra justo a tiempo en tu vida, más cuando se trata de un pecado. Amén. Ahora, tenemos necesidad cada uno de nosotros de tener límites en nuestra vida. Como te decía, los ríos, los alambrados, y siempre hay algo que va a estar limitando un terreno. Antiguamente y en la vida real y en la actualidad sabemos que tenemos un límite, de acá de esta pared tenemos al vecino, ¿sí? Siempre va a haber un límite en la vida. Ahora, cuando vos tenés un territorio, si vos no ponés un límite en tu mente, vas a dejar entrar cualquier cosa en tu cabeza y eso va a empezar a usurpar un terreno en tu vida. Y acá está lo peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a empezar a turbar tu cabeza, va a empezar a meterse ideas completamente erradas, ¿sí? Lo cual no van a la acorde a la voluntad de Dios. Y esto, ¿sí? Es lo que yo quiero evitarte, que venga el diablo a usurpar terreno en tu mente, a usurpar terreno en tu vida y empieces a ver las cosas con unos ojos malos o diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Miramos lo que pasó al rey Saúl, ¿sí? El rey Saúl era un excelente rey hasta el día que él le abrió la puerta a la envidia, diciendo, mirá, el rey David parece que está mejor que yo, haciendo las cosas mejor que yo. Primera de Samuel 18, 7 al 9. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron
10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Escúchame, ¿sabes lo que está pasando? El rey Saúl estaba mandando a David a matar gente y él se pone celoso. Y lo que está provocando estos celos es la envidia. ¿Por qué? Porque él no estaba queriendo que David tenga éxito, ¿sí? Le estaba molestando el éxito que David tenía. Él lo quería borrar del planeta, lo quería borrar del mapa, ¿sí? Por eso después le termina tirando una lanza y demás. Lo quería asesinar al pobre David. Pero lo que él empezó a hacer fue a dejar que sus límites se empiecen a abrir, ¿sí? Empezó a dejar entrar la envidia, la comparación, la inferioridad adentro de su corazón, ¿sí? Empezó a abrir la puerta a todo esto empezó a entrar en su mente y empezó a desviarse su corazón, empezó a ver a una persona con la que él podía contar, la empezó a ver como su enemigo, ¿sí? Ahora, hay límites en nuestra vida que te van a frenar, y son límites absurdos en nuestra vida que no te van a dejar avanzar muchas veces, y con esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado también, ¿sí? Porque hay límites muy malos, como por ejemplo decir yo no puedo porque nací pobre, porque nadie me quiere, porque no tengo los recursos, no tengo el entendimiento, la vida me fue cruel, ¿sí? Son personas que se limitan, ¿sí? Personas que no pueden avanzar en la vida porque siempre están pensando en el yo no puedo, ¿sí? Y el peor límite que te podés poner en tu vida es el yo no puedo. Yo no estoy capacitado, yo no nací para ser feliz, no nací para agradarle a la gente, no nací para agradarle a Dios. Eso es una completa mentira y es un horrible límite que te pones en tu vida. Amén. Dios, ¿sí?, quiere quitar ese límite en tu vida, quiere romper esa mentalidad de inferioridad y quiere que vos te extiendas y entiendas que Dios quiere hacer algo en tu vida. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar lo que ha pasado en esta campaña, el pastor Fidel, ¿no?, cómo hablaba, ¿sí?, y él decía que cada uno de los que están aquí pueden ayudar a la casa de Dios, pueden hacer algo para Dios, ¿sí? Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en el que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén. Ahora, que tu pecado no sea un límite para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Todo lo que te esté limitando para hacer la voluntad de Dios, yo te animo a que empieces a cortarlo, a arrancarlo. ¿Para qué? Para no alejarte de su presencia, para no alejarte de su voluntad, ¿sí? Empezá a aborrecer con todas tus fuerzas todo lo que te aleja de Dios, todo lo que te empieza a limitar a hacer la voluntad de Dios en tu vida, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre una vida desenfrenada, una vida sin límites, una vida completamente corrompida. Lo que hace el que hace lo que quiere, ¿sí? ¿Qué hago con lo que siento? Muchas veces me han dicho esto, ¿no? Yo no siento de orar, yo no siento de leer la Biblia, yo no siento de ir a la iglesia, ¿no? Y la pregunta es, entonces, si vos vas a empezar a hacer lo que vos sentís de hacer, cuando sientas matar a alguien, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Vas a matar a una persona? Cuando sientas de insultar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a insultar entonces? Cuando sientas mentir, porque lo más fácil es mentir, ¿no? ¿Vas a mentir entonces? Cuando sientas de fornicar, de drogarte, de fumar, ¿sí?, de estar alcoholizado, del suicidio, ¿sí? El otro día estaba escuchando en la radio que la tasa de suicidio cada vez es más alta, ¿sí? Y dicen que los hombres son más propensos al suicidio que las mujeres, porque la mujer cae en depresión y se queda ahí, pero el hombre lo actúa, ¿sí?, y se suicida. Eso es lo que estaba escuchando, las estadísticas que hay en estos tiempos, ¿sí? Es tremendo esto, cómo la gente se quita su vida. Ahora, si vos tenés una teoría, tengo que hacer lo que siento, porque si no lo hago no soy libre, entonces estás en un problema, porque van a venir momentos en tu vida donde vas a tener ganas de hacer lo indebido, vas a tener ganas de hacer lo incorrecto, vas a tener ganas de hacer algo que te esté provocando un daño. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a hacer eso o vas a hacer lo que es correcto?
Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Cuando nosotros hablamos de esto, ¿sí?, es que muchas veces hay emociones adentro nuestro que no sabemos para dónde van a terminar, no sabemos a dónde nos van a disparar, ¿sí? Entonces, nuestras emociones son excelentes acompañantes, pero pésimas conductoras. ¿Qué te quiero decir? Que si vos empezás a dejar que tus emociones manejen tu vida, vas a terminar muy mal, ¿sí? Tenés que empezar a chequear qué clases de emociones vienen a tu vida, qué clases de pensamientos acompañan tu vida, ¿sí? Si vos vas a querer pelear por todo, si vas a querer discutir por todo, querés empezar a odiar a gente, no perdonar a nadie, ¿sí? Tenés que empezar a ver si vas a tener ganas de hacerlo o ganas de no hacerlo y dejarlo, ¿sí? ¿Y qué es lo que te dice la palabra de Dios? Si está correcto hacer eso o si no está correcto, ¿sí? Como sabemos, pelear, discutir, odiar, no perdonar, ¿sí? No es lo correcto según la palabra de Dios. Dios nos manda, ¿sí?, a que nosotros debemos perdonar, amén, y eso también trae una libertad, amén. Nosotros tenemos que entender que Dios nos da un dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, amén. Cuando nosotros entendemos que si nosotros empezamos a orar, empezamos a leer la Biblia, empezamos a hacer dinámicas cristianas, ¿sí?, vamos a poder dominar nuestra vida, y no nuestra vida la va a dominar cualquier emoción o cualquier persona o cualquier droga o cualquier cosa que se te cruce en el camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando las personas dicen y creen que hacer lo que quieren está bien, en realidad simplemente se están dejando guiar por sus emociones. Después, cuando se les pasa la emoción, terminan destruidos, amén. Y eso es lo que Dios no quiere para tu vida. No quiere que vos termines destruido. Por eso tenemos que marcar un antes y un después en nuestra mente, en nuestro corazón, así como lo hizo Moisés. 1 Corintios 10:2. ¿Qué es lo que representa el bautismo? Dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Si te acordás la historia, cuando Moisés sale con todos los judíos, salen todos con los israelitas, salen de Egipto y empiezan a cruzar el Mar Rojo. Pablo dice que ellos fueron todos bautizados en esas paredes de agua, ¿sí?, que ellos iban cruzando ahí en el medio. Ellos todos fueron bautizados. ¿Por qué? Porque en ese momento ese río estaba representando un antes, que era el Egipto, y un después, que era la tierra prometida hacia donde ellos iban. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender que representa el bautismo en nuestra vida. Un antes y un después. Primera de Pedro 3:20 al 21. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a estos ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El versículo 21 de Dios habla hoy, dice: y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Amén. Dios siempre va a estar buscando limpiar tu mente, purificar tu mente. ¿De qué? De una vida pasada de pecado, ¿sí? De malas decisiones que tomaste en tu pasado, ¿sí? Va a querer librarte de una vida de frustración, ¿sí?, donde nadie te daba un valor, donde nadie daba ni 2 pesos por cada uno de nosotros. Dios empieza a querer valorarte, Dios quiere exaltarte, Dios quiere glorificarte, y no solamente eso, sino que Él dice que somos un tesoro más preciado, el más preciado de todos. Malaquías 3:17, en la versión Nueva Biblia, dice: ellos serán para mí como el tesoro más precioso. En el día del juicio los perdonaré
así como el Padre perdona al Hijo, que le respeta y honra. Amén. Si nosotros honramos y respetamos a Dios, ¿cuánto más Dios nos va a respetar y honrar a nosotros? Dice su palabra. Amén. Ahora, tenemos que tener una determinación, ¿sí? Dios no quiere que vuelvas, ¿sí? No quiere que vuelvas a tu pasado. ¿Por qué? Porque quiere marcar un punto final a toda esa mala vida que has tenido, ¿sí? Él no quiere que vuelvas como querían hacer los israelitas, que ellos decían, nos iba mejor en Egipto, nos iba mejor con las ollas llenas de carne, con aquellas cosas que nosotros hacíamos, ¿sí? Ellos estaban en el desierto, estaban cruzando dificultades y no querían seguir cruzándolas, ¿sí? Pero Dios no quiere que vuelvas a cruzar ese mar, ¿sí? No quiere que te vuelvas al pecado, no quiere que vivas como las personas que rodeaban a Noé, ¿sí? O como las personas que rodeaban a Sodoma y Gomorra. Si vos leés toda la palabra de Dios, son muy pocas las ciudades o incluso las situaciones donde Dios aniquilaba a todos completamente, ¿sí? Si lo vemos, solamente pasó con Noé y Sodoma y Gomorra, ¿sí? Que pasaban en estas cosas, era increíble lo que pasaban en estas ciudades, ¿sí? Las personas en la época de Noé murieron por su perversión, ¿sí? Y a Dios dice que lo dolió en su corazón. Cuando nosotros leemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra, cuando Lot estaba saliendo, ¿sí? La esposa de Lot empieza a mirar con un cierto cariño su pasado. Y dice que la palabra de Dios dice que ella miró atrás y se convirtió en estatua de sal, ¿sí? Hay versiones científicas donde dice que cuando vino esto que fue como azufre y fuego desde el cielo, dice que tuvo la potencia de 8 bombas nucleares como la de Hiroshima, 8 veces más fuerte, ¿sí? Entonces fue impresionante el impacto que causó en toda esa tierra. Por eso dice que ella, cuando se dio vuelta, automáticamente no tuvo el tiempo de escapar, no tuvo tiempo de esconderse, ¿sí? Sino que la recibió todo el impacto, toda la onda expansiva se le dio a esta mujer, ¿sí? A la esposa de Lot. Por eso no es bueno estar mirando al pasado con un cariño, con un respeto o con algo como si fuese diciendo, antes me iba mejor, ¿sí? No tenés que volver a tu pasado, pero ni siquiera por la ropa vieja, ¿sí? Mateo 24, 17 al 18 dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, ¿sí? Olvídate de las cosas del pasado, ¿sí? Cuántas cosas, mucha ropa a veces, ¿no? Que estábamos en el pasado, más allá de que a veces estamos un poco bendecidos y no nos entra más, aparte de eso, ¿sí? Teníamos ropa que tal vez era para nosotros mostrarnos con orgullo, mostrarnos con un ego, ¿sí? Y esa ropa tal vez no le agradaba a Dios, pero hoy en día tenemos un corazón diferente, ¿sí? Sabemos las cosas como son correctamente y Dios quiere, ¿sí? Que nosotros tengamos vestiduras blancas, ¿sí? Santas delante de la presencia de Dios, amén. No tienen que estar en tu corazón, ¿sí? Que antes era mejor, ¿sí? Antes valía la pena, sino que tenés que poner un límite a los pensamientos que quieran venir a tu cabeza diciéndote esto. Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas, escúchame, nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría, amén. Nunca digas, nunca pienses, ¿sí? De por qué antes te iba mejor, en teoría, ¿sí? Nunca estés pensando en tu pasado con un deseo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano lo vas a terminar cumpliendo, ¿sí? Tarde o temprano vas a terminar yendo a tu pasado, donde estabas en un pecado, donde estabas destruido y pensabas que te iba bien, ¿sí? Jamás una vida de pecado te va a traer una satisfacción verdadera y duradera y eterna como lo es en Cristo Jesús. Amén. Él te va a hacer vivir un renuevo cada mañana, ¿sí? Y Él de hecho quiere que vivas con Él cada día de tu vida. Amén. Ahora, vamos a hablar sobre los límites correctos con respecto a la voluntad de Dios. Dios pone límites correctos en nuestra vida. Deuteronomios 4:8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es
toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Amén. La ley de Dios, ¿sí? Está hablando que la ley de Dios nos trae libertad, ¿sí? Muchas personas creen que la libertad está en hacer lo que ellos quieren, lo que ellos piensen, y creen que acá solamente estamos estructurados de una manera mala, ¿no? Y es todo lo contrario, es todo al revés, ¿sí? Y lamentablemente las personas que piensan así les va, ¿sí? Presos en sus pecados y en sus concupiscencias, ¿sí? Dios nos da una ley, ¿para qué? Para un beneficio y un bienestar de cada uno de nosotros, ¿sí? Para que tu familia y tu entorno vivan completamente felices, amén. Esa es la voluntad de Dios en nuestra vida. Nosotros somos injertados en todo esto, ¿sí? Nosotros no nos merecemos esto, como dice Pablo, ¿sí? Romanos 11, 13 y el 17. Dice, pero tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos, puesto que Dios me ha enviado a los no judíos. Yo tengo en gran estima este servicio. Versículo 17 dice, al olivo que son los judíos se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así que llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo, ¿sí? Es algo que nosotros no vamos a entender, porque en realidad el judaísmo era la salvación del mundo, ¿sí? Nosotros tendríamos que ser judíos y cumplir toda la ley judía para poder ser salvos. Pero hoy tenemos la gracia de Cristo Jesús, que Él viene a decirnos a cada uno de nosotros que podemos ser salvos gracias a su poder. Amén. Lucas 18, 26 al 27. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quiénes pues podrán ser salvos? Y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Qué importante es entender que Jesús hace todo posible para que nosotros vivamos con Él. Amén. Nosotros no nos merecíamos esto. Nosotros teníamos una vida de pecado completamente destruida, pero necesitamos tener un límite y decir, yo no voy a vivir más así. Yo quiero empezar a vivir para Dios, tener una determinación para poder vivir en santidad, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es tener el entendimiento de qué es lo correcto y lo incorrecto en la vida, ¿sí? Lo segundo es ponerle un punto final al pecado, ¿sí? A todo lo que te está destruyendo, a todo lo que no le agrada a Dios, ¿sí? Lo tercero es un arrepentimiento real de corazón, de decir, yo sé que esto está mal y no lo voy a volver a hacer, porque sé las consecuencias, y empezar a llenarte de la palabra de Dios, ¿sí? Lo cuarto es una demostración pública de una nueva vida en Jesús, ¿sí? Por eso la gente se empezó a bautizar, empezó a decir, yo quiero una nueva vida con Cristo Jesús. La vida horrible que yo llevaba antes, ya no la quiero más. Quiero empezar nuevamente con Cristo Jesús. Malaquías 3:17. Ellos serán para mí como el tesoro más precioso, dice el Señor. Amén. Cada uno de nosotros somos su tesoro más precioso. Y dice que el día del juicio Él nos va a perdonar. Y que así como el Padre perdona a su Hijo, que le respeta y honra, solamente estas dos cosas nos pide el Señor: que lo respetemos, que lo honremos, que entendamos que teníamos una mala vida y que podemos ser restaurados en Cristo Jesús. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro en esta noche. Quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que en esta noche levantes tu mano. Amén. Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén.